Mercedes Sosa se llama la Radio Nacional de Tucumán. Y ahora se nos ha dado por bautizar a una radio. Recién lo hablábamos con Mariana, la directora de LRA6 Radio Nacional Mendoza, que ahora pasa a llamarse dentro de unas horas oficialmente Radio Quino. ¿A quién se le hubiera ocurrido, no? Que Quino prestara su nombre para una radio. Para hablar de eso y algunas otras cosas, tenemos acá a la presidenta. Recién hablábamos con la presidenta del CONICET. Sí. Esto cuando hablan del tema de género. Recién hablábamos con Ana María Franchi, presidenta del CONICET. Ahora vamos a hablar con otra presidenta, en este caso de RTA, Radio y Televisión de la Argentina, los medios públicos, que está físicamente aquí en el estudio de Nacional Libertador. Sí. Para hablar de Nacional radio. Quino, esta reciente. Qué lío, ¿no? Bienvenida, Rosario. Rosario. Gracias, muchas gracias, hay que decir aquí. Tiene voz de radio, ¿no? Buen día. Y buen día, ¿cómo les va? Bien. Un gusto realmente estar aquí. ¿Cansada de hacer tantas notas? No, a mí me gusta, es mi trabajo y además es un placer haber venido a Mendoza. Quiero decirles, es el primer viaje que puedo hacer, no después de la pandemia, porque todavía estamos en pandemia, pero ahora con estas aperturas nos permiten por lo menos movilizarnos. Hubiésemos querido poner en sus funciones a cada uno de los directores y directoras, pero no se pudo. Y la verdad que es el primer viaje que hago a Mendoza. Estoy muy feliz de estar en vivo, hablar con los trabajadores y las trabajadoras, a ver qué está pasando. Y bueno, hoy yo creo que con un hecho cultural muy importante, ¿no es cierto? No solo para Mendoza, no solo para el LRA6, sino también para la Argentina. Y en el caso de Quino, yo diría que como es un universal para el mundo, ¿no? Ese modo de ver, esa humanidad de Quino, esa filosofía, esas preguntas que ha hecho a lo largo de su vida y con sus personajes, que muchas de esas preguntas todavía no tienen respuestas. Claro, primero una condición vanguardista, lo destacábamos la otra vez de Joaquín Lavado, de Quino, en cuanto a abordar, por ejemplo, temas de la ecología en 1965, que no era... De la mujer, de la paridad, en definitiva, de los equilibrios. Las comunicaciones. Sí, y de esto que... Y de la desigualdad, ¿no? Claro, esta de la universalidad y del poder, ¿no? De una manera, si bien no hablaba de manera tan directa, pero de los equilibrios y de las posibilidades para que todos tengamos una participación activa en la sociedad, cuidando el ambiente, algo que era muy infrecuente. Con algunas cosas casi de vanguardia, ¿no? De pensamiento de avanzada. Por ejemplo, anticipar el poder que iban a tener los chinos. Ya la Mafalda hablaba de eso. Lo que pasa es que hay que pensar en qué momento Mafalda aparece, la primera publicación, 29 de septiembre de 1964. Ayer se cumplió un aniversario, hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Quino. Y fíjate que en ese mundo, 1964, tenés que hablar de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, tenés que hablar de Vietnam y tenés que hablar de la irrupción de China. Creo que eran temas que obviamente Quino tuvo muy en cuenta a la hora de ponerlo en palabras. Pero fíjense que, feliz coincidencia, esto de que debe haber sido uno de los primeros personajes, si bien no tenía la característica de heroína, pero mujer, Mafalda, ¿no? Sí. No era, podría haber sido un en uno muchachito. De los murales que está en Radio Nacional Quino ahora, que hoy vamos a mostrar e inaugurar. Hay una alusión a un antecedente de la Mafalda que es la peruquita. Y que Quino la ha reconocido, sobre todo la forma del dibujo de la peruquita, que está en el mural de Chavasa, ¿no? Hay 4 murales. ¿Los viste todos? Ayer estuve viendo porque estaban terminando y los artistas trabajando. Muy contenta la gente que estaba en la radio ayer. Sí, y además la galería hecha con fotografías, con frases, obviamente frases de los personajes de Quino, pero también de otros personajes a nivel mundial, como García Márquez, tantos otros hablando de Quino, o de Mafalda, que en definitiva es hablar de Quino. Yo creo que es un hecho, la verdad, que nos pone muy felices. Cuando vos nombrabas recién en la apertura el nombre de nuestra radio en Tucumán, Mercedes Sosa, que cuando llegamos no se usaba el nombre de Mercedes Sosa. Claro. Es decir, se lo había quitado de la artística. No se encontraba la placa donde
se le había puesto ese nombre. Entonces lo primero que que hicimos... avergonzaban de eso. ¿En qué año se le impuso el nombre? Lo hizo la gestión de Tristan Bauer. Y durante la gestión del macrismo ese nombre dejó de usarse en la artística. Claro. No se lo mencionaba, se lo callaba, esa placa no aparecía. La familia hizo las correspondientes reclamos respecto de la situación, pero nunca fue atendida. Cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue decir, no, vuelve a llamarse Mercedes Sosa, pero se lo vuelve a decir. Claro. Porque el nombre, si bien no se había quitado de los papeles, no estaba al aire. O sea, bueno, no... pero ¿cuánta relación con las desapariciones, no? Claro. Esto, que lo primero que se desaparece es el nombre, que es la identidad de alguien, ¿no? Y entonces nuestra idea fue, teniendo en cuenta este antecedente, nos gustaba la idea de que todas las radios nacionales tuviesen un nombre de un referente, alguien querido por esa provincia, reconocido por su trabajo en distintas disciplinas, mujer, varón, pero que haya dejado un legado, que haya sido alguien respetado. Bueno, Quino nos parecía un enorme nombre. ¿Se te ocurrió a vos? Sí, lo de hacerlo de Quino, sí. Cuando fallece Quino, le hablo con Alejandro y le digo, ¿no te parece que te diéramos a alguna radio nuestras de Mendoza ponerle el nombre de Quino? Me dijo, fantástico. Creo que es indiscutido, es universal. No, claro. Hoy van a escuchar un testimonio de Joan Manuel Serrat hablando de Quino, precioso, y de tantos otros. Pero que nos parece eso, que vos decís Quino y todos sabemos de quién estamos hablando. Todos están orgullosos. Y no sé si la provincia le hizo algún homenaje a Quino. Sí, ¿no? En vida se le hicieron homenajes a... Fue ciudadano ilustre, tuvo bastante reconocimiento, a pesar de su timidez, porque en realidad una de las barreras de que él venía a Mendoza en forma privada y no aparecía. Pero los últimos años los pasó aquí en Mendoza. Sí, claro, con la familia Lavado, en un lugar, en un barriecito, en Chacra de Coria, en Luján, muy bien cuidado y atendido. Con Miguel Repiso tuvimos la oportunidad de visitarlo en su casa y él lo quería mucho a Miguel. Miguel lo quiere como un maestro, como un padre a elección, pero del cariño, no un padre en su dibujo. No de la plástica, claro. Claro, que Quino alguna vez lo mencionó como un tipo que no podría ser su discípulo, pero sí él hubiera querido que Miguel lo fuera. Y muy cariñoso. Muy cariñoso. Y muy querido por los mendocinos y por todo el mundo. Claro, es universal, ¿no es cierto? Sí. Nosotros ponemos hoy Quino es nacional, teniendo en cuenta obviamente que le vamos a poner su nombre a nuestra radio, pero es universal, sin lugar a dudas. Yo quería, si vos tenés ganas, de que hablemos de otras cosas. ¿Cómo no? Aquí estamos. Pero... bueno, de lo que quieran. En Rosario Lufrano es la directora de los medios del Estado Nacional. De radio y televisión argentina. Sí, claro. Hay otros medios que están bajo otra órbita, como la agencia Telam, como Encuentro, Paca Paca, Deporte V, la plataforma Contar. Claro, son pero TDA, por ejemplo, ¿está dentro de la órbita de Rosario? No. TDA es algo que está ahí todavía en una frontera. Que no sabemos. Nosotros podemos ayudar a que una vez que se aprueben los canales vayan al aire, pero no depende de mí. Claro. Pero lo que sí es que a través de TDA ha llegado a muchos hogares la televisión pública, por la supuesto. televisión Canal 7 o pero la señal. Eso es otra reconstrucción que hay que hacer. Sí, sí, efectivamente. Y esa responsabilidad de conducir los medios del Estado y esta concepción que se ha tenido y que muchas veces se vende académicamente de la asepsia periodística, de la objetividad, entre comillas, claro, con las dificultades que ofrece un sistema absolutamente capitalista en donde se opera desde otros intereses que no tienen que ver solamente... una cosa que solemos salvar nosotros por una cuestión no de purismo idiomático, sino esto de lo público. Los canales de televisión que conocemos, Canal 13, Canal 11, Mendoza, el 6 de San Rafael, el 7 de acá, son medios públicos de gestión privada, porque utilizan el espectro radioeléctrico, porque llegan de manera gratuita a los hogares, o sea que tienen todas las condiciones de lo público. La diferencia es cuando es de gestión estatal y de gestión privada. En el caso de Rosario,
tiene bajo su órbita y responsabilidad aquellos medios del Estado, con las dificultades que tenemos en general nosotros para distinguir gobierno de Estado, ¿no? Que es una diferencia sustantiva. Bueno, ¿cómo se logra eso? Bueno, yo fui directora ejecutiva de Canal 7 a partir de 2006. Y allí, para definirnos y para saber quién somos, es que tomé la decisión, por supuesto compartida en su momento con las autoridades, de llamar a Canal 7 la televisión pública. Porque me parece que eso ayudaba mucho, claro, a definirnos. Claro. A definirnos y a contraprogramar. Es decir, porque si no se confunde que vos tenés que tener esa misma televisión que se da en una gestión privada. En ese momento estaban en boga Gran Hermano, El Caño, ¿no? Todo esto. Claro. Y nosotros creo que tenemos que abrir las puertas a aquellos que realmente no tienen voz, el desafío de mostrar esta Argentina inmensa, de hacer una construcción ciudadana, federal, con todas las inconvenientes que esto genera, porque no siempre, aunque tengas la intención, lo podés plasmar. Porque cuando hablamos de hacer una interrelación con otras provincias, te encontrás, por ejemplo, con una brecha tecnológica. Y entonces a mí me parece que hay que trabajar mucho. Yo dirijo el Consejo Federal de las Televisoras Públicas. Estoy trabajando para que salga de ser un conjunto de buenas intenciones y se transforme en una entidad que pueda hacer cosas y cambiar. Por ejemplo, estoy peleando para que tenga la personería jurídica, y eso te va a dar la posibilidad de sentarte a una mesa con otros actores y protagonistas para poder decidir cosas. Beneficios para la industria, beneficios para los trabajadores, trabajadoras. Hoy no lo podemos hacer. Y esa brecha tecnológica hace que vos decís, bueno, hago una coproducción con tal provincia, por ejemplo, la televisión pública de Buenos Aires. Podría hacerla así, pero la brecha tecnológica a veces no te lo permite. Lo impide, claro. Porque esa imagen no la podés poner en el aire. Entonces hay que poner mucho. Yo hablaba el otro día con la flamante secretaria de Medios que llega hoy a Mendoza, sí. Valeria Zapesochny. Es difícil el apellido. Poco radial. Valeria Zapesochny, es con Z, Zapesochny. Y le decía, me parece que hay que poner también el énfasis. Lo que pasa es que hay que hacer tantas cosas a veces. Y la gestión es esto, mira. Si te vueltas, yo termino. La dificultad es la prioridad. Es tremendo, claro. Porque lo urgente, lo importante, lo necesario. Además, en pandemia, donde lo importante fue cuidar a nuestras trabajadoras y trabajadores, porque esa era la prioridad. Y sostener una programación, en nuestro caso, con el 70% del personal en sus casas. Claro. Y otro tema no menor, que lo hablábamos recién con Ana María Franchi, que tiene que ver con la responsabilidad que se tiene per se en la comunicación y acentuarla en épocas de pandemia para contrarrestar el bagaje de mensajes confusos, lesivos, malintencionados. Claro, ¿no? Sí. Por eso fíjate que nosotros lo primero que tuvimos que hacer, llegamos el 20 de enero y el 16 de marzo se decide suspender las clases. Las aulas las escuelas estaban abiertas, pero las aulas no podían ser ocupadas por los alumnos, y la televisión pública se tuvo que transformar un poco en el aula, en una escuela, y el programa Seguimos Educando ocupaba 7 horas diarias de nuestra programación para llegar a todo el país, y luego eso se volcó también a la radio. Sí. Y entonces tuvo imagen y tuvo palabra, y recorrimos todos los territorios justamente para que eso no se perdiera. Yo siempre recuerdo una imagen de una nena en una casa humilde mirando un televisor en blanco y negro con su cuadernito en Alto Río Sengar, y estaba mirando Seguimos Educando. Ahora, ¿qué hubiera pasado de este país si no hubiéramos tenido estas herramientas? Bueno, por eso, yo creo que ahí se entiende cuál es el sentido de un medio público. Claro. Porque llegamos donde al mercado no le interesa. Claro. Estás en lugares donde ni siquiera hay conectividad. Radio Nacional está en lugares donde no hay señal de nada, pero el vecino le dice a otro, mirá, nos encontramos en la tranquera a tal hora, que es la única manera de guiarse, y ahí está Radio Nacional. Claro. Entonces, cuando hay un sector que lo que quiere es achicarlos o hacerlos desaparecer, porque te dicen, como un ex ministro de Cultura, devenido un ex secretario de Cultura, que dice que, o dijo, no hicimos lo suficiente para cerrar Telam y la televisión pública. Lo que te están diciendo es que si alguna vez vuelven, van a hacer lo suficiente. Y además, cuando hablas con los trabajadores y trabajadoras, yo ayer lo hacía con las compañeras y compañeros de LRA6, las cosas que les hicieron, ¿no? Las amenazas que se recibieron.
de qué manera se iba apagando esto y cerrando aquello. Persiguiendo gente. Había, denunciando claro, con mentiras. Claro, entonces Sí, y reemplazando espacios que eran vitales y que empezaron a tener una finalidad bien distinta que esto de beneficiar a la sociedad. Claro, entonces yo digo que aquellos que circunstancialmente tenemos esta posibilidad de tomar algunas decisiones, así como se está haciendo en el campo de la mujer, y hemos abierto nuestras empresas, nuestros medios a compañeras trans, ubicando a una compañera trans al frente de la edición central del noticiero de la televisión pública, que ha generado aplauso internacional. Nada más que 5 o 10 años, ¿no? Sí, nada, o sea, el cambio es muy fuerte. Claro. Y mujeres siendo comentaristas de la Selección Nacional de Fútbol, como Ángela Lerena. Viste que el fútbol es una cosa que... Sí, y transmitiendo fútbol femenino. Y haciendo un programa como Relatoras, de donde sale nuestra relatora para ese fútbol femenino. Y haciendo tantas cosas que quizás no se ven en la pantalla, que tiene que ver con un vestuario para mujeres que no había, tener una carpintera. Cuando decidimos que venga una carpintera, los varones decían, una mujer no se tira al suelo, no puede hacer esto, pero ahora sabes cómo tiene, claro. Se tira al suelo, se va y los obliga a ellos, si ella se tira, que se tiren más también. Una directora de cámaras, un trabajo de los protocolos, con la doctora Susana Sanz, que es una luchadora de siempre del feminismo, haciendo nuestros protocolos, la capacitación de la ley Micaela. Estamos ahora anunciando el 17 de octubre, que se cumplen los 70 años de la televisión pública, un código de ética, el primer código de ética, que se trabajó con las compañeras y compañeros de todos los sindicatos, con especialistas no solo de Argentina, de México, de Brasil, de Paraguay, con la UNESCO, con la ONU. Entonces me parece que están pasando cosas que no se ven, eso quiero decir. Ese código de ética es para la aplicación como es la ley Micaela, que nosotros hemos tenido, hemos querido, pero hemos tenido que hacerla. Va a tener una característica similar, ese código. Sí, ese código de ética donde todos estamos de acuerdo en que hay que manejarse de determinada manera y no de otra. Donde vos tenés la responsabilidad frente a un micrófono, una cámara, y no podés estar mintiendo, no podés decir una fake news como si y nada pasa, y nada sucede. Porque yo no creo en la objetividad no existe. Existen puntos de vista, claro. Y la televisión pública y las radios públicas también tienen una línea editorial, que son las de las políticas públicas. Sí. Porque los gobiernos administran un Estado, y estos medios son del Estado. Por lo tanto, tenemos el deber de contarle a los ciudadanos qué medidas toma ese gobierno que administra el Estado, sí, claro, que te va a hacer pública, ayudar o no en la vida diaria. Así que, además, imagínate. Que es una doble responsabilidad, porque primero es una responsabilidad del medio de transmitir lo que ocurre para que la sociedad esté informada, y también es una responsabilidad del gobierno que ocupa el Estado de hacer públicos sus actos. Exactamente. O sea Exactamente. Rosario, yo quería volver a algo más actual y a lo mejor más delicado. Vinieron las elecciones y hay un fuerte reclamo de la sociedad, con los datos en la mano. Sí. Luego de que han pasado varios días, podemos leer mejor, fuera de la bronca o de la sorpresa del chubasco del primer momento. ¿Cómo te parece que eso se va a reflejar dentro de los medios públicos? No, yo creo que si hablamos del 12 de septiembre y hablamos de esa noche donde el presidente fue claro en el sentido de escuchamos, hay un reclamo muy fuerte y vamos a actuar en consecuencia. Y me parece que lo que siguió tiene que ver con tomar medidas necesarias, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, porque el dinero no te alcanza para llegar a fin de mes, porque ¿cómo es posible que en la Argentina no se pueda comprar 1 kilo de carne? Y que los precios no se pueda hacer un acuerdo que tiene que ver con cuidar el bolsillo de esos argentinos. Vos necesitas que una economía que está repuntando, que está creciendo, pero que no ha llegado evidentemente a todos y a todas, y tenés que lograr que eso llegue. ¿Y te parece o pensás que desde la radio, de la televisión, de las que dependen de vos, se puede colaborar en esto? Yo creo que hay que estar cerca de la gente. No me gusta decir gente, hay que decir pueblo, porque gente es algo que tenemos muy internalizado, no sabemos bien a qué se refiere. Hay que estar ahí. A mí me parece que hay que abrir los micrófonos a que nos digan qué les está pasando, qué están sintiendo. Y a propósito de eso... Pero no porque, viste, lo que pasa es que ahí se confunde mucho odio, ¿no? Claro. Pero hay mucho odio. A ver, un rol saliendo de eso, realmente, ¿qué necesitas?
Un rol que alguna vez hablábamos nosotros con algunas de las entidades intermedias o de los movimientos sociales, y es este contralor que la sociedad bien puede hacer con aquellas cosas que nos afectan. Ejemplo, control de precios, vamos a decir, precio cuidado. Bueno, no se cuidan los precios, de hecho que los alteran y todo. Vemos que en gran medida la sociedad no se compromete con algo que lo daña a propósito, ¿no? ¿Cómo podría ser una instrumentación desde los medios sin ser coercitivos en el mensaje, ¿no?, para involucrar más a la sociedad? Porque la sociedad en gran medida está muy ajena a la cosa de las decisiones de carácter político y económico, ¿no? Esto de los precios cuidados y de cómo la inflación, quiénes son los formadores de precio y todo, en general la sociedad no lo conoce y tendría alguna posibilidad de arbitrio. Esto de cómo se hace en algunas otras sociedades distintas a la nuestra, que si aumenta algo no lo compran. Clarísimo. En este caso, que el Estado se ha involucrado fuertemente, que conoce cómo es la cadena de valor, que ha intervenido inclusive en los sistemas hasta logísticos, pero la sociedad después no se protege a sí misma, ¿no? Bueno, pero no es un problema nuevo. No. A lo largo de nuestra historia hemos tenido estos casos donde tenías el aumento de la harina y entonces no se podía comprar un kilo de pan, o se te dispara el precio de la carne y no puedes poner carne en el plato de la comida de tu familia. Es decir, hay algo histórico ahí con los formadores de precios, con las especulaciones, y lamentablemente cada vez que hay elecciones algún sector juega a complicarte la cuestión, ¿no es cierto? Con los mercados, con el precio, sus propios intereses, de la canasta básica de alimentos. Entonces, gracias, muy amable. Me están alcanzando un vaso con agua. Natalia es muy versátil, pero divina. Por vocación, Pero vos decías algo de... Yo pienso, ¿por qué hay sectores, no pasa solamente en la Argentina, que terminan votando en contra de sus propios intereses? Hay un fenómeno ahí que me parece que nace allá por la Inglaterra de Margaret Thatcher, o los Estados Unidos de Bush, o en España de Mariano Rajoy, donde empezó un discurso, el de la meritocracia, en el sentido de ¿por qué nosotros tenemos que bancar a los vagos, a los que no quieren trabajar, a los que no se esfuerzan? Sí. Es porque yo me levanto a las 4:30 de la mañana, me esfuerzo y bueno, gane quien gane, yo porque tengo que pagarle con mis impuestos algo al otro que es un vago. Y este es un criterio que se ha impuesto para hacer esa reducción de los gastos, entendidas como gastos, y hay otra visión que es, esto es una inversión, porque si en una familia tenés un hijo que no tiene las mismas capacidades que los otros, ¿qué haces? Como no tiene las mismas capacidades que los otros, lo dejás morir, lo tirás. ¿Qué se hace? Pero además, o se ayuda, o se trata de equilibrar, pero además o se le presta más atención. Pero por otro lado es la ausencia de decir algunas cuestiones como que si crees que realmente estás alimentando X cantidad de vagos para llevarlo al terreno de la aritmética, con el dinero que le diste a Vicentín, que era una empresa que ya estaba concursada, dejaste a cuántas personas sin comer. No, con un sistema capitalista que salva a los bancos. Bueno, y no a las personas. Sí. Entonces, hay otra mirada que hay que tener. El tema es, ¿sos humanista como Quino? Claro. Hablando de Quino, o sos un capitalista salvaje que lo único que le interesa es la plata y los bancos y un sistema financiero y jugás a la timba. Hay, evidentemente, en la Argentina en pugna dos proyectos de país. Uno con un Estado presente, donde los vulnerables tienen que ser atendidos, porque vos tenés que darle las mismas posibilidades de acceso, porque esa sociedad a la que hoy le das la espalda no mirás y no atendés, se te vuelve en contra. Porque mañana esos mismos que te dicen que te están defendiendo de los vagos son los que te van a sacar derechos. De hecho lo dicen, quieren la modernización laboral, quieren sacarte indemnizaciones. Eso es lo que viene. Entonces me parece que hay que saber escuchar. No sé. Me entusiasma hablar de esto. Me apasiona, sí, perdón si pongo mucho énfasis. No, pero que bueno, está bueno leerte y... No, es que la verdad que no entiendo a aquel que no se conmueve por el que está mal. No puedo comprender el darle la espalda. No puedo comprender ese odio, de dónde sale. Bueno, pero es modélico. Ese odio es el odio que se ve en competencias, como recién referías vos, de Gran Hermano.
es un modelo a seguir. Esto es un modelo de la eliminación. Claro, de eliminar al otro, de la no existencia del otro. Esto que decías de la radio Mercedes Sosa, ahora que se suma a la mesa de Nacional Libertador, Alejandro Pont Lezica, el director de apenas 49 radios. Yo no sé por qué le restan radios a Radio Nacional, porque contando las FM... Sí, son 100 y pico. Y Radio Argentina del Exterior. La verdad que es un... Y la Antártida, que es onda corta. Y la Antártida, que es onda corta. La semana que viene va a haber una muy linda presentación, también una linda noticia sobre la radio de la Antártida. Y todo femenino. Radio es femenino. Antártica es femenino. Son todos femeninos. Fíjense cómo va ganando esta... Y lo podemos adelantar, entonces. Adelante. La Antártida, la gente que va a vivir en la Antártida va todo el año. Y con el tema de la pandemia no pudimos renovar nuestro staff. Exactamente. Claro. O sea que hay gente allí que está mucho tiempo. Es todo el año. Y la semana que viene se presenta la dotación que va a estar en Radio Nacional, la LRA 36. Son todas mujeres. Operadoras, las conductoras, las productoras, así que el contingente a la Antártida estamos muy comprometidos con la paridad de género y hoy todas nuestras radios, con la gente que produce, que trabaja, que está de columnista, las mujeres superan a los hombres. Bueno, y vamos a demostrar que aquí es más importante la audiencia, femenino, las oyentes y los oyentes, y vamos a ir como corresponde al boletín, y enseguida vamos a seguir charlando con Rosario Lufrano, presidenta de RTA, y con Alejandro Pont Lezica, el director de la Radio Nacional. Retomamos y seguimos estando, afortunadamente nos siguen acompañando Rosario Lufrano, la presidenta de RTA, Alejandro Pont Lezica y el doctor Emilio Velada Sousa. Sí, por supuesto. Me han dejado sin micrófono. Y controlando absolutamente todo, Gustavo Torres y Carlos Martín detrás, y por supuesto... Sí, tenemos micrófono. Este lo cerramos. Ahí. Ahora sí. Y este funciona bien para mí, pero le resto protagonismo a Lufrano. De ninguna manera. Bueno, que comparta entonces. ¿Yo comparto? Sí, gracias. Por eso te di el micrófono. Sí. Bueno, nos estaba contando Alejandro sobre lo de la Antártida. Lo de la Antártida y sobre los proyectos que hay de las radios nacionales. Y es un año... Primero recordar que la pandemia fue muy importante, la participación de todas nuestras radios nacionales, pero después empezamos a trabajar concretamente en programación, y temas muy lindos para hablar son los de los programas regionales que hacemos entre las radios, 11 radios de la Patagonia Sur, 10 radios de la Patagonia Norte, 10 radios de toda la zona de Cuyo, sumamos a Catamarca, 10 radios de todo el norte y las 10 radios de Córdoba, Santa Fe y todo el litoral. Eso está bueno, es una manera de reflejar la realidad local, regional, las cosas que tienen en común las regiones. Creo que también el hecho de que cada radio recuperó su programación da fortaleza al mensaje cotidiano, y lo que buscamos desde siempre es que Radio Nacional, todos los oyentes sientan que es su lugar, su casa, el lugar donde pueden expresarse, el lugar donde existe un lugar para dar opinión y también para encontrarse con los exponentes de la cultura, con las emociones, con las canciones, las que tienen muchos años o las que están haciendo hoy chicos, artistas nuevos y que encontraron, por ejemplo, a través del RAC, encontraron un espacio de difusión. Estamos con un lindo equipo que sobre todo lo que hace es poner en valor la argentinidad. Me parece que ese es el punto que tenemos que prestarle atención, y el homenaje a Quino forma parte de esa mirada que tiene que ver con el recupero de quienes somos, de la argentinidad. Esa es un poco la historia. Sí, bueno, es interesante rescatar también desde lo oral aquellas cuestiones que no son necesariamente sonoras, como en el caso de Quino. Si bien tuvo aquella tira de Mafalda hecha en televisión, que él alguna vez la aprobó un poco más en privado, no estaba muy feliz con la resolución. Y porque cambiar de género en realidad es complejo, y sobre todo para un artista, ¿no? Que se lo quitan de su lugar y lo ponen en otro. Pero para esto decíamos también ayer, esto de
nombrar a una radio y que en su sigla diga ese nombre, es la mejor manera de, primero, de tener permanencia, y otra cosa que quizá nosotros no vemos a propósito de la edad, pero es que nuevas generaciones y chicas y chicos se preguntarán ¿quién es Quino?, ¿no? Cuando escuchen Radio Nacional Quino y puedan descubrir la obra de Quino, que es una obra realmente siempre vigente. Y en el caso nuestro, porque si no siempre hablamos de nuestra hermana y no hablamos de nosotros, es libertador que nosotros le robamos la posibilidad a Corrientes de que se llame Libertador, ¿no? Está buena esta radio. ¿Quedan muchas radios sin nombre todavía? Sí, todas nos quedan sin nombre, la mayoría. Sí. Sí, así que es un trabajo que nos pusimos con Alejandro como la idea de realmente llevarlo adelante. Así que a veces le hemos pedido a los directores y directoras que piensen, que pongan, claro, cuál sería. Y probablemente un buen recurso sea hacer concursos públicos para que le puedan dar los nombres a las radios. Digo, porque quizá uno se sienta en un anclaje del conocimiento propio. Lo hablábamos también antes en Mendoza cuando se hizo el Centro Cultural, actualmente Lepar, que muchos creen que se llama Lepar por el parque en francés, no, y era por Julio Lepar, que es un artista plástico mendocino que con buen tino se eligió ese nombre, más allá que a muchos nos hubiese gustado que se llamara Fabio, por ejemplo, pero lo de Lepar lo hicieron realmente a conciencia, porque Julio Lepar en Europa, por ejemplo, es una firma. Y sí, es uno de los pocos que tiene obras en el Pompidou, entonces de alguna manera servía a los efectos culturales, pero también de otra naturaleza, como pueden ser los económicos y turísticos. Demostrarlo. Es que hay que ver el argentino trascendiente, que trasciende y que sobre todo lleva la argentinidad a otros lugares del mundo, ¿no? Astor Piazzolla, claro. Ariel Ramírez con la Misa Criolla, que justo este año se hicieron los 100 años. Sí, bueno, el caso de Mercedes Sosa también. Mercedes Sosa, claro. ¿Quién en el mundo, digamos, que tenga posibilidad? Claro, son nombres indiscutidos. Claro, son nombres que son la Argentina, ¿no? Sí, son lo que son la identidad, eso es así. Tengo que ir a hablar con la folclórica, con la Radio Nacional Folclórica. Está muy requerido en Buenos Aires. ¿Te están llamando de ahí? Sí, claro. Y yo tengo que hablar con los compañeros de San Rafael también. Además, porque es parte del folclore argentino reclamar. Estamos, así que, es parte del folclore argentino es reclamar. Es nuestra identidad. ¿Te reclaman mucho? De identidad. No, está bien, reclámame, es razonable. Pero no venís de 4 años donde pasaron las cosas que sucedieron, hay un reclamo. También y cosas pendientes. Sí, iban a quedar pendientes porque la obra es enorme lo que hay que hacer. Yo siempre digo que nos dejaron goteras gráficamente. El canal volvió a tener goteras, las arreglé en mi anterior gestión y volvimos a tener goteras. Y eso que es tan gráfico, tan visual, ayuda para entender que no solamente hubo un destrato en lo humano, sino que hubo un destrato en lo edilicio, hubo un destrato en el concepto, porque vos podés dejar un nombre, radio pública, televisión pública, pero la vacías de contenido. Claro. Le dejas solamente un nombre. Tu pasión alcanza tu apasionamiento alcanza para cubrir todo lo que no te falta hacer, todo. No, la pasión me parece que es un elemento. Todas las horas que le agregás. La pasión me parece que es un elemento necesario. Yo siempre, cuando asumí, dije pasión nos sobra. Faltan otras cosas, cosas que no se hacen solamente con pasión. ¿No? Hay que ponerle algunos. Claro, hay que ponerle algunos recursos. Hay que poner unos recursos. Claro. Si no, no alcanza. Claro. Pero por lo menos contagiás una intención de compartir para dónde se quiere ir. Y bueno, la pandemia la verdad que nos tiró mucho para atrás, como todos y a todas. Arruinó planes y proyectos. Y postergó muchas cosas y tuviste que direccionar esos recursos hacia otras cosas. Se cambian las prioridades, ¿no? Que es uno de los problemas. Y la gestión dura lo que dura, ¿no es cierto? Yo tengo mandato hasta el 10 de enero del año que viene, o sea que mi mandato termina dentro de poco. Se puede renovar. Bueno, se podrá renovar. Y a propósito, la 26522. Si se decide que se renueva y si yo quiero que se renueve, bueno, las dos cosas, las dos situaciones. Bueno, pero andá queriendo. Las dos situaciones, pero quiero decirte que hay un mandato que termina el 10 de enero. Sí. Entonces, bueno, la verdad que a veces, como yo digo, la gestión, y yo eso digo a todo el equipo, es esto, chicos, cuando te diste vuelta dijiste, pero ¿cómo se terminó? Y sí, es así, entonces hay que hacer mucho. Rosario, y la 26522, que es seguramente la ley más legítima que había en Argentina, digo legítima porque recogió la mirada, la visión de toda
todas las ciudades de Argentina, porque así se construyó ese debate, la ley, sí, ¿no? sí. Y que después fue también tan veloz y súbito como desapareció gran parte de la estructura de esa ley. ¿Pensás que se va a emparchada con restituir? decretos, ¿no? O sea, Claro. ¿Pensás que se puede y restituir? yo creo que es una deuda, ¿no? Que en algún momento hay que... Que además ahora complica un poco el hecho de que el Estado, algo que aplaudimos, haya asumido la responsabilidad también a través de las redes sociales, en donde habría que incluir en esa gran ley a estos sistemas que son tan distintos y tan complejos, porque el hecho que uno puede legislar para nosotros, pero no cuando le decimos a los demás, de los de afuera, bueno, lo están sufriendo. Hace poquito hubo inclusive una manifestación, nosotros conversábamos con alguien de una de estas instituciones gremiales, empresarias de medios de comunicación, para la ley, como se denomina en España, en Francia, la ley Google, ¿no? Como para limitar esto de que se aprovechen de los recursos propios. Sí, de todas maneras es un medio que muchos dicen es el más democrático, por el acceso que le permite a cualquiera, incluso desde el anonimato, desde un nombre falso, de una identidad falsa. Ahora también ahí hay algo muy complicado, que son las fake news, que son las operaciones para eliminar, para amedrentar. Sí, es además, un combinado... Además, claramente, por eso digo que viola leyes argentinas el hecho. Voy a hablar claramente, que también creo que lo hemos hablado aquí, de Facebook, ¿no? En Facebook uno hace un comentario como un particular absolutamente pedestre y dice, no me gusta X. No tiene ningún problema. Ahora pone, no me gusta este otro X y no se lo censuran, lo prohíben. Y es claramente con un destino ideológico sin lugar a dudas. Sí, pero hay otra cosa que es la mentira. Algunos entienden que mentir es parte de la libertad de expresión. Bueno, para mí mentir es mentir. Claro, no tiene nada que ver con tu libertad de expresión. Pero aquí hay algunas mentiras que son admitidas por estos grandes soportes, y hay mentiras que no. Porque justamente el sentido de esa mentira va a tratar de eliminar o amedrentar a un sector que no te gusta como piensa o como es. A propósito, digo, el Estado, los Estados, porque parte de la soberanía tiene que ver, y cada vez más, con las comunicaciones. ¿Hay alguna posibilidad de al menos poder atajar, digamos, este avance sobre estas megacorporaciones? La verdad escapa a nuestras posibilidades, me parece todavía ese análisis, o la posibilidad, insisto, de... Vos hablás de una regulación. Sí. Y claro, hablás de una regulación. Claro. Y me parece que todavía eso no está, aunque todos sabemos que se debe hacer. Otra vez, las prioridades hacen que vos atiendas lo urgente, y no porque esto no sea importante, pero sí estás obligado en este marco a atender lo urgente. Ojalá que saliendo del urgente vayamos también a lo importante. Claro, quizá por ahí con algunas... No porque lo urgente no es importante, claro. A veces coincide. Claro, a veces coincide y mucho. Y la regulación muchas veces tiene que ver más con el fomento propio, como han venido haciendo los gobiernos básicamente de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con el fomento para compensar la invasión. A ver, el tema del cine, ¿cómo hacemos para que no veamos solamente la bandera de Estados Unidos? El subsidio, que vos ayudes a los productores que no tienen posibilidad, porque si no, la argentinidad de la que estábamos hablando recién no tiene dónde expresarse. No, se desaparece, parece que es muy finita, ¿no? Y esa es la obligación. Bueno, ahí está el Estado. Claro. Ahí tiene que estar el Estado. Sí, volviendo al tema del día, que es Radio Nacional Kino. ¿Te quedás a la tarde? ¿Qué va a haber? ¿Una transmisión en directo? Sí, en directo en Radio Nacional y en televisión pública. Sí, además están los programas de televisión pública. Yo voy a estar con los cocineros argentinos. ¿Hay un mendocino ahí también? Sí, claro. Y después va a estar, todos estamos conectados también haciendo lo suyo, donde va a estar Alejo, Ponlecica, y está llegando la Secretaría de Medios. Esperemos que llegue para poder salir también en altavoz el programa de los jóvenes. Y después a las 7 empieza el acto. Bueno, ¿y se quedan hasta mañana? Sí, yo me voy mañana. Bueno, van a tener oportunidad de probar la comida mendocina. Sí, claro. Y los vinos. Sí, eso es fundamental. Bueno, menos mal. Como le gustaba a Quino, ¿no? Quino todos los días una copita en la mañana. Claro. Vino argentino, que fue otra de las medidas
Por eso pasó muy desapercibida, y sobre todo en Mendoza, con el egoísmo que nos caracteriza a algunos, pasó muy desapercibido cuando se hizo bebida nacional, y justamente Julián Domínguez, fue en la gestión de Julián Domínguez, cuando se impuso al vino como bebida nacional, que no es un tema menor. No, al contrario, no es un tema menor. De lo simbólico y de que en los viajes internacionales esté el vino argentino, es muy importante. No solamente para una cuestión simbólica de orgullo. Es nuestra producción, es nuestra exportación, claro, en nuestras economías regionales, en muchas cosas. Por eso, ¿cuánto lo simbólico incide en lo material y técnico? Absolutamente. Que quizá por ahí se... Por eso en nuestra invitación hoy para toda la comunidad, lo que estamos diciendo es que no hay sopa, pero sí vino. Claro. Hay sopa. Menos mal, porque... un desastre la sopa, no solo para la Mafalda. Y vamos a elegir una frase de Mafalda, en realidad una frase de Quino que le hace decir en la voz de Mafalda. Dice, los diarios inventan la mitad de lo que dicen, y si a eso le sumamos que no dicen la mitad de lo que pasa, resulta que los diarios no existen. Esto le digo por algunos que no creen, digamos, no era contra Mañeto de ahora, era contra Mañeto de 1970. Es una historia vieja. Sí. Y tan actual. Sí, estamos por ensayar. Creo que el país se desarrolla en dos, como decías vos, en dos vertientes. Las dos nacieron en 1945. Una se llama Proyecto Nacional y Popular Peronismo y la otra se llama Clarín. Y las dos nacieron en 1945. Me parece que ahí es donde... Ahí está la puja, la tensión y dos modelos. Sí. Bueno, sí, claramente. La saludamos a Rosario. Bueno, muchas gracias, Rosario Lufrano. Muchas gracias para mí, muy amables. Gracias por estar con nosotros.